Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la clase del día de hoy de métodos numéricos. Entonces, el día de hoy vamos a ver dos temitas. El primero va a ser un ejercicio que me preguntaron sobre el taller. Entonces, lo voy a explicar el día de hoy. Voy a explicarlo con un ejemplo para que cuando ustedes lo hagan en el taller, pues a los que les correspondió, entonces ya sepan cómo proceder. Y esa va a ser el primer ejercicio que vamos a resolver. Y el segundo ejercicio que vamos a hacer, o bueno, más bien el segundo tema que vamos a ver, es la interpolación polinomial de Lagrange. Esto con el fin de terminar de los temas relacionados con interpolación. Y vamos a ver eh, lo que les he comentado acerca de las oscilaciones, así como un vistazo rápido del efecto Runge. Y finalmente vamos a terminar con extrapolación, que realmente es un tema muy delicado. Entonces, eh, es mejor que, 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 no trabajemos con las partes de extrapolación. Entonces, vamos a ver eso el día de hoy. Recuerden que el examen es el día jueves. Entonces, para que lo tengan presente, el examen no va a ser complicado, ahí les adelanto, pero sí deben tener mucho cuidado pues con el enunciado que les doy del ejercicio, deben leerlo muy bien porque la clave de la solución está en el enunciado del ejercicio, pues tampoco es pues nada del otro mundo, pero sí es bueno que pues que le pongan mucho cuidado al enunciado. Entonces, les voy a compartir pantalla y vamos a iniciar. Entonces, cuando nosotros habíamos visto los temas de sistemas de ecuaciones lineales, nosotros vimos que existían como dos clases, ¿cierto? Y nos vamos pues como a trazar un poquito. Entonces, habíamos visto sistemas de ecuaciones lineales. Y entonces esas ecuaciones lineales las podíamos clasificar en dos grupos. El primer grupo constituyen todos los métodos matriciales, que son pues los métodos que nosotros vimos a lo largo de todo el semestre, que está el Gauss, ¿cierto? Gauss, esto está el ingenuo y con pivote. Está LU, entonces sus dos variantes, A es igual a LU y PA es igual a LU, ¿cierto? Donde este es aplicando Gauss ingenuo y este PA igual a LU es aplicando Gauss con pivote y Cholesky. Pues que tiene que esa matriz A de coeficientes debe tener unas propiedades tales como ser simétrica, ser positiva definida, ser cuadrada, para así poder solucionar al problema, ¿cierto? Entonces la matriz A debe ser simétrica, definida positiva y cuadrada, ¿cierto? Cuadrada. Aunque nosotros pues no vimos la condición de definida positiva, pero para los que deseen ir por el camino de los métodos numéricos en ingeniería civil, pues esa es una de las condiciones que se les agrega y ya pues ustedes lo verán más adelante, porque para eso requieren un poquito más de conocimientos, pues que no sean pues en el pregrado de ingeniería civil. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta pues estas tres condiciones para poder resolver Cholesky. Entonces, estos son los métodos matriciales y segundo conjunto de métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales, pues son los métodos iterativos, ¿cierto? Estos se caracterizan por no ser iterativos, es decir, cada vez yo resuelvo esos por pasos, no por iteraciones.
En cambio aquí yo uso las iteraciones, es decir, partir de un punto que supongo, dependiendo de algunos criterios, que considere aptos para ese método, y entonces a medida que voy repitiendo el proceso, reemplazando ese punto de partida, pues voy a ir acercándome a la solución. Entonces, en esos dos métodos, pues nosotros nos encontramos a Gauss-Seidel y a Jacobi. Entonces, que en Gauss-Seidel nosotros actualizábamos las variables tanto en cada iteración como en la misma iteración, ¿cierto? En cambio, en Jacobi lo que nosotros hacíamos era trabajar como con paquetes. Entonces, en el primer paso de la iteración, trabajábamos con X0, Y0 y Z0 y calculamos X1, Y1 y Z1, valiéndome de X0, Y0 y Z0. Después iba moviéndome con todas esas variables y no había una actualización de las variables. En cambio, en Gauss-Seidel yo trabajo con cada variable independiente. Entonces, la segunda variable depende de la actualización de la primera variable en el mismo paso y así sucesivamente. Entonces, dentro de este Gauss-Seidel, pues hay dos métodos, que es el común, que es el que vimos en clase, y uno que tiene un factor lambda. Y ese es el que vamos a ver nosotros. Ese factor lambda lo que ayuda es a acercarse a la iteración, a la solución más rápido. Él crea como una recta y él trata con esa recta algo parecido a Newton-Raphson. Él empieza a tirar pendientes de tal manera que se pueda aproximar mucho más rápido a la solución. Recordemos que en los métodos iterativos uno busca dos cosas: que se acerque rápido a la solución y que se acerque a la solución, ¿cierto? Que sea preciso y que sea exacto, ¿cierto? Entonces, que caiga en la solución y que llegue rápido a la solución y que esa solución sea muy cercana a la solución real, ¿cierto? Entonces, con ese lambda, que es el factor de sobrerelajación, algo así, entonces se escribe, creo que se escribe así, voy a escribirlo por acá. Con ese factor de sobrerelajamiento, pues él intenta acercarse más rápido a esa solución y ya van a ver cómo, porque él va a afectar a las variables a todas las variables en todos los pasos de la iteración. Entonces vamos a resolver un ejemplo que esto se entiende mucho mejor con un ejemplo. Entonces, eh, ejemplo. Entonces vamos a encontrar la solución de el sistema. No, espere. La solución con dos iteraciones. Vamos a hacer dos. Del siguiente sistema. Entonces el sistema consta, es un sistema de 2 por 2, entonces es 10x1 menos 2x2 igual a 8, menos 3x1 más 12x2 igual a 9, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar a resolver este sistema. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, vamos a escribir solución acá. Entonces, el primer paso es suponer el punto de partida. Suponer punto de partida. En este caso, pues vamos a asumir que x1, x2 son iguales a 0. Generalmente para estos métodos uno siempre supone el punto 0, 0 porque es el punto que, que nos ahorra, ¿qué? Que nos ahorra
nos ahorra operaciones, ¿cierto? Entonces nos ahorra muchas sumas, muchas restas en la primera iteración, entonces por eso es que generalmente se asume a x1 igual a 0 y a x2 igual a 0. Pero pues ustedes pueden asumir eso, pues dependiendo, pues si ustedes conocen cómo es el sistema de ecuaciones, pues ustedes pueden escoger dos puntos, o sea, dos valores acá que sean muy cercanos a la solución, o pues ustedes pueden escoger el punto pues que mejor se les ajuste pues según el deseo de usted, ¿cierto? Entonces, este es el primer paso que uno sigue. Y entonces en el segundo pues ya empezamos las iteraciones, ¿cierto? Entonces, segundo, iteraciones. Iteración. Entonces vamos a hacer la primera iteración. Yo siempre trato como de poner primera iteración, segunda iteración, tercera iteración, porque uno cuando está haciendo esto a mano, pues se pierde. Entonces usted diría, no, pero ¿por qué no nos lo pone a hacer en computador? Porque realmente en el libro que yo les compartí están todas las rutinas. Entonces realmente no hay algo como que uno vaya como a innovar. Y además, pues esto no es un curso de programación, es un curso de métodos numéricos. Y la mejor forma realmente para uno entender un método numérico no es programándolo, realmente es haciéndolo a mano, porque ustedes así entienden cómo es que el método les tiene que trabajar a ustedes. Y en el momento en que ustedes les toque programar eso por X o Y motivo, pues ustedes ya saben cómo es que debe proceder y cómo es que pueden encontrar un error, que eso es como uno de los problemas que se ven mucho en métodos numéricos, que la gente intenta programar eso de una vez y realmente no se sienta a mirar cómo es el qué, cómo es el problema, cómo se resolvió a mano, etcétera. Entonces vamos a empezar con la primera iteración. Entonces, yo que les recomiendo aquí poner el punto inicial con la 0,0 y entonces vamos a iniciar. Entonces recordemos cómo era Gauss-Seidel. Gauss-Seidel empezaba con la primera variable empleando pues el punto de partida, ¿cierto? Entonces de la primera ecuación eh, entonces de la primera ecuación despejamos x1. Y entonces eso nos quedaría igual a las de la siguiente forma. X1 es igual a 8 más 2x2 sobre 10. Entonces reemplazo ese x2 que yo tenía acá. Entonces sería 8 más 2 por 0 sobre 10. Esto es igual a 8 sobre 10, que es aproximadamente igual a 0,8, ¿cierto? Ahora, este es el Gauss-Seidel normal, ¿cierto? El común. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es afectar a ese número x1 por un factor de relajación, ¿cierto? Entonces, vamos a afectarlo de la siguiente forma. Ya vamos a escribir la ecuación, entonces, en este caso la ecuación quedaría de la siguiente forma. X nuevo o x1, relajado es igual a lambda por el x1 calculado aquí más 1 menos lambda por el x1 asumido. Y aquí es el x1 calculado. Entonces, ¿cómo sería en este caso? Entonces, x1, r es igual. Espera que aquí me falta escribir el lambda. Yo sí sé que algo me faltaba. Con lambda igual a 1,2. ¿Listo? Eh, entonces, lambda que es igual a 1,2 por, ¿cuál es mi x1 calculado? Este que calculé acá, 0,8. Más 1 menos 1,2 por el x1 asumido. ¿Qué x1 asumí en esta iteración? 0, ¿cierto? Por 0. Y esto es igual. ¿Esto qué me da igual?
Bueno, este valor me da igual. 0.96. 0.96, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a coger este valor de 0.96. Valor de 0.96 y lo que voy a hacer es reemplazarlo en x2. Recuerden nosotros cómo hallábamos x2 en Gauss-Seidel. Entonces, en Gauss-Seidel lo que hacíamos era de la ecuación 2, ¿cierto? Nosotros escogíamos la ecuación 2. Entonces, de la segunda ecuación, despejamos x2. Entonces, aquí teníamos a x2 es igual a 9 más 3x1 sobre 12. Ahora, recuerden que cuando nosotros estábamos trabajando con Gauss-Seidel, ese x1 pasaba a ser el x1 que nosotros hayamos hallado en el paso inmediatamente anterior, en Gauss-Seidel. Y en Jacobi era el que habíamos asumido al inicio de la iteración. Pero ¿qué pasa? Nosotros aquí realmente ya calculamos un nuevo x1. ¿Cómo lo calculamos? A través de este lambda. Nosotros ya lo modificamos porque estamos intentando acercarnos rápidamente a la solución. Entonces, lo que vamos a hacer es que esta fórmula se transforma un poquito y pasa a ser a 9 más 3 x1, r. Entonces sería este 0.96 sobre 12. Sobre 12, entonces esto es igual a 9 más 3 por 0.96 sobre 2. ¿Y cuánto me da eso? 0.99. Es igual a 0.99. Pero entonces resulta que ahí también tengo que afectar eso por esta fórmula. Y entonces en vez de x1 es x2. Entonces, x2, r es igual a lambda por x2 calculado más 1 más 1 menos más 1 menos lambda más 1 menos lambda por el x2 asumido. ¿Cierto? Entonces esto sería 1.2 por este x2 calculado, que es este 0.99, más 1 menos 1.2 por 0. ¿Por qué? Porque este x2 asumido es 0. ¿Cuánto me da esa solución? ¿Alguien estaba levantando la manito? ¿No? Bueno. ¿Cuánto me da esa operación? María José, María. 1.18. 1.188, ¿cierto? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, entonces ese valor de 1.88 es el que vamos a empezar a usar pues en la siguiente iteración. Entonces, ¿cuáles son nuestras nuevas variables? No es x1 y x2, sino x1, r y x2, r. Eso es como lo que cambia con respecto al Gauss-Seidel. Entonces, pasamos acá a trabajar ya con la segunda iteración. Entonces, con esta sería x1, x2. Entonces, esto es igual a 0.96, que es el x1 relajado, y 2, r. Entonces, esto es igual a 0.99, 96, perdón. 96. Y el otro es 1.188, ¿cierto? Y entonces vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos en la primera iteración. Entonces, en este caso, x1 tendría la misma formulación que nosotros usamos para el x1 de la iteración pasada, que sería esta fórmula. 8
más 2x2 sobre 10. En este caso, ¿qué x2 tomo? Pues el que asumí para esa segunda iteración. Entonces sería 8 más 2 por 1.188 sobre 10. ¿Y eso cuánto me da? Uno punto cero tres. 1.038, ¿cierto? Aproximadamente. Y entonces vuelvo y lo relajo. 1, R, esto es igual a lambda por x1 por x1 por el x1 actual o calculado más 1 menos lambda por el x1 asumido, ¿cierto? Entonces sería igual a 1.2 por 1.038 más 1 menos 1.2 por el asumido. ¿Cuál fue mi asumido? El 0.96. ¿Cuánto me da eso? 1.053. 1.053. Y para x2 trabajamos más o menos de la misma forma. Entonces, nos traemos esta formulita, que es la x2, que es 9 más 3x1. Pero recuerden que aquí ya trabajo con el relajado sobre 12, por esa modificacióncita que le hicimos. Porque recuerden cómo trabaja Gauss-Seidel. Gauss-Seidel coge a x1 y la actualiza para la siguiente, y en la siguiente coge otras variables y todas esas actualizadas se reemplazan en el caso de que hubiese una x3 o algo así. Entonces, aquí tomamos esa actualización, pero en vez de tomar el resultado de x1, tomamos ese resultado modificado por ese lambda. Entonces, esto es igual a 9 más 3 por 1.053 sobre 12. ¿Listo? ¿Cuánto sería eso? Uno- 1.03. 1.013, ¿cierto? Entonces voy a relajar otra vez ese x2. Miren que yo todo el tiempo estoy relajando las variables, ¿listo? Entonces esto sería lambda por x2 calculado más 1 menos lambda por x2 asumido. Entonces igual a 1.2 por 1.013 más 1 menos 1.2 por, ¿cuál fue el que asumí? 1.118, ¿cierto? 188, perdón. Entonces, ¿esto cuánto me daría? 0.978. 0.978. Listo. Entonces, como solo necesita 2 iteraciones, yo a ustedes les voy a decir, hagan una iteración, 2 iteraciones, 3 iteraciones. Para este caso, no es necesario hallar error. Listo. Entonces, yo no les voy a pedir error para el examen, para que lo tengan presente. Entonces, respuesta. Entonces, la solución del sistema con 2 iteraciones es, entonces, como solución del sistema, yo voy a emplear los valores que obtuve después de aplicar pues el valor R, el valor lambda, ¿cierto? Entonces, en este caso, yo voy a usar este valor y esas van a ser mis respuestas. Entonces, para este caso,
La solución sería 1.053 y 0.978. Y así es que se soluciona un sistema empleando Gauss-Seidel con el lambda. A la persona que me respondió, ¿le quedó claro cómo se resuelven este tipo de problemas? O si a alguno le quedó alguna duda. ¿No? No, profe, todo claro. ¿Todo claro? Bueno, entonces recuerden mucho lo que les comenté al principio. ¿Listo? Cómo se clasifican los sistemas matriciales, los sistemas de solución de ecuaciones. ¿Listo? Solo les digo que lo recuerden. Entonces, vamos a ya la otra parte, ya como pasando, ya aquí, pues para el que tenía los del taller, ahí ya está solucionada la duda. ¿Hay alguno que tenga alguna otra? Ah, bueno, ahorita les muestro un ejercicio, les vuelvo a explicar, pero así rápidamente lo que es el LU con pivote, que es básicamente el PA igual a LU. ¿Listo? Entonces, que ahí lo que hacemos es modificar la forma en que calculamos A para poder llegar pues a las matrices L y U. ¿Listo? Entonces, pero eso lo veremos ya al final de la clase. Entonces, ya retomando el tema de lo que estábamos hablando ya en este tercer corte, por así decirlo, nosotros estábamos hablando de que nosotros, si tenemos una nube de puntos, nosotros podemos hacer pasar un polinomio, es decir, una función de grado n menos 1 a través de n puntos, ¿cierto? Y a eso lo llamamos interpolación. ¿Para qué nos sirve la interpolación? Para conocer el comportamiento del sistema. Entonces, para el caso de la interpolación, que es lo que nosotros estamos viendo ahora, pues habíamos visto varios métodos, ¿cierto? Entonces, primero habíamos visto el método de interpolación de Newton. No, primero la matriz de Vandermonde, ¿cierto? Entonces, la matriz de Vandermonde, que era realmente una solución bastante intuitiva, que era crear pues una matriz que con x3, x2, x1, bueno, con todo eso, y de ahí tratar de despejar pues los valores p, que eran los coeficientes del polinomio interpolador. ¿Cuál era el problema de la matriz de Vandermonde? Que este da problemas que son muy mal condicionados. ¿Esto qué quiere decir? Que son problemas que son muy sensibles a los cambios, y que esos números de condición pues nos van a complicar cuando nosotros tengamos que hacer algún cambio en el sistema o algo así. También como una característica de las matrices de Vandermonde es que al ser mal condicionadas también sacrifican la precisión, ¿cierto? Entonces no nos va a dar un elemento que esté, una función que se aproxime de manera adecuada a los polinomios. Y miren que cuando nosotros hicimos el ejemplo nos dan polinomios con coeficientes de 0.000, pues eran unos elementos absurdos, ¿cierto? Después vimos la clase pasada, vimos un método que es muy usado también, que es el método de interpolación de Newton, empleando los polinomios interpoladores de Newton. Interpolación de Newton. Y pues se basa en crear varios polinomios que al sumarlos, al hacer una combinación lineal de estos polinomios, pues me generan un nuevo polinomio. Y ese nuevo polinomio, pues es el polinomio interpolado. Realmente este método es muy usado, pero nosotros en ingeniería civil, y de pronto los que ya hayan visto elementos finitos sobre todo, se van a encontrar con un tercer tipo de polinomios. O los que vayan a ver elementos finitos, se van a encontrar con un tercer tipo de polinomios, que son los polinomios de Lagrange. Estos polinomios se construyen de una forma parecida a los polinomios interpoladores de Newton, solamente que este interpolador
trata de forzar sí o sí a que pase el polinomio a través de sus puntos. Es decir, él trata de que el método sea exacto. ¿Cómo él lo hace? Entonces vamos a ver cómo es que trabajan los polinomios de Lagrange. Les voy a explicar cómo son los polinomios de Lagrange para grado 2 y grado 3 y ya eso se interpola pues a los otros métodos, pues a los otros números de puntos. ¿Cuál es el problema del polinomio de Lagrange? Que cuando ustedes usan polinomios más grandes o de grados mayores a n igual 5, n igual 6, ahí empieza a aparecer esos fenómenos de oscilaciones en donde el polinomio realmente no es el que, si bien pasa por todos los puntos, eso no quiere decir que describa bien el comportamiento del sistema. Entonces, vamos a explicar cómo son los polinomios de Lagrange para terminar el tema de interpolación de Lagrange. Entonces, cuando ustedes están hablando de polinomios de Lagrange, ustedes tienen, entonces vamos para el primero, grado 2, ¿cierto? Entonces, recuerden que para el grado 2 necesito mínimo 3 puntos, ¿cierto? Entonces, para grado 2. Grado 2. Ah, no, grado 1, perdón. Vamos a aproximar el de grado 1. Entonces, para yo poder interpolar un polinomio para 2 puntos, ¿yo cómo lo hago? A través de una línea recta, ¿cierto? Paso a través de una línea recta. Y trato de unir esos 2 puntos, ¿cierto? Pero entonces, ustedes deben tener en cuenta que cuando yo estoy formando un polinomio, yo tengo que tener en cuenta qué importancia tiene este punto y qué importancia tiene este punto. A ese grado de importancia es al que llamamos los pesos. En este caso, ustedes vieron en la interpolación de Newton que nosotros hallábamos unas Fs de X1, X2, X3, bueno, unos elementos así. Esos también son pesos. Los pesos es qué grado de importancia ustedes tienen del punto en ese tipo de polinomios, porque hay unos puntos que son más importantes que otros. Digamos, si hay un punto que es muy alejado, ese puede afectar muchísimo a la nube de puntos. E incluso ustedes van a ver que en algunos momentos prefieren ignorar ese punto que está por allá lejos, porque puede que ese no describa realmente el comportamiento de la nube de puntos, pero sí puede afectar el comportamiento del polinomio. Entonces, por eso se llama, esos ya son ciencias de datos en donde uno aprende como a discernir qué punto se puede, digámoslo así, como desechar y qué punto no se puede desechar, con qué criterios. Eso no lo vamos a ver acá, pero pues eso les cuento. Entonces, resulta que cuando yo tengo un polinomio de grado 1, es decir, yo tengo 2 puntos, yo necesito 2 pesos. Entonces, el número de pesos asociados depende del número de puntos. Entonces, si yo tengo 2 puntos, tengo que hallar 2 pesos. Si tengo 3 puntos, 3 pesos. Si tengo 4 puntos, 4 pesos. Ahora, como aquí yo tengo 2 puntos, entonces tengo que hallar 2 pesos. Esos 2 pesos son L1 y L2. Listo. Entonces, esos pesos, ¿qué van a afectar realmente? Recuerde que cada punto está formulado por una pareja ordenada. Y esa pareja ordenada es X y f de X, ¿cierto? Pues por eso es que estamos hallando un polinomio. Entonces, y este será X1, f de X1. Entonces, ¿qué tanto afecta este peso a la formación del polinomio? ¿Y qué tanto afecta este peso a la formación del polinomio? O este punto más bien. Entonces, al primer peso le corresponde la primera función f de x1 y f de x2. Pero resulta que esto lo tenemos que combinar. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en una sola línea. Entonces debemos tener en cuenta la afectación que están realizando esos pesos a la vez en la formación del polinomio. Entonces sería
más. Y esto sería igual a la función que yo necesito. Y entonces, esta sería la función interpoladora para poder unir esos dos puntos a través de una línea recta. Ahora, en este caso, los coeficientes, ¿cómo serían? Entonces sería L1 es igual. ¿Cómo está este punto? ¿Cómo está este punto con respecto a este? Entonces, este sería L1. Entonces sería X menos X2 sobre X1 menos X2, ¿cierto? Es medir como la pendiente leída de allá para acá. Y después, ¿cómo hallo la pendiente en el otro sentido? Es decir, así. O sea, ¿cómo me voy? Como si la estuviera hallando en este sentido, ¿cierto? Esos son como pendientes de rectas. Entonces, este L1 sería este y L2 sería X menos X1 sobre X2 menos X1. Listo. Entonces, en este caso, para el F, entonces, a reemplazar el valor de los pesos, entonces vamos a obtener una fórmula de este estilo. X menos X1 sobre X1 menos X2 por F de X1 más X menos X2 sobre X2 menos X1 sobre F de X2. Y este sería el polinomio interpolador para una función de grado 1. Mire que es muy parecida a la función que se trabajaba con Newton. No es igual, obviamente, pero es muy parecida. Entonces, en este caso, si nosotros tenemos ahora para el grado 3, entonces para el grado 3, para el grado 2, para el grado 2, ¿cuántos puntos necesitamos? Necesitamos 3, ¿cierto? 1, 2 y 3. Pero resulta que yo eso ya no los puedo unir con una línea recta. Me toca crear como unas curvitas para poder unirlas. Es decir, unas funciones de grado, unas funciones de grado 2, ¿cierto? Entonces, como tengo 3 puntos, ¿cuántos pesos necesito? Necesito 3 pesos. Entonces, como tengo 3 puntos, necesito 3 pesos. Entonces necesito a L1, a L2 y a L3. Este L1, L2 y L3, ¿a quiénes van a afectar directamente? A F de X1, F de X2 y F de X3. Entonces, a F de X1, F de X2 y F de X3. Lo sumo porque es una combinación lineal y eso me da igual a la función L. Ahora, ¿cómo hallo estos polinomios? Entonces, para L1. En L1, aquí ya no puedo obtener una función de grado 1, sino que obtengo una función de grado 2. Esto es una combinación lineal de funciones de grado 2. Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a mirar cómo están mis otros puntos con respecto a ese punto. Entonces, tengo que mirar cómo está el X2 y cómo está el X3. Entonces, ¿yo qué hago? Yo hago X menos X2 por X menos X3 y miro cómo está ese X1, ¿cierto? Por la distancia entre estos. Entonces sería X1 menos X2, X1 menos X3. Ahora para L2. En el caso de L2, yo tengo que mirar cómo está mi función L2 con respecto a mis otros puntos. O sea, cómo llegan mis otros puntos a él. Cómo se relacionan mis otros puntos con el punto 2. Entonces, esto sería igual a X menos X1 por X menos X2, menos X3 sobre las distancias que hay entre esos puntos, ¿cierto? Entonces sería X2 menos X1 por X2 menos X3. Y el L3, que sería, ¿cómo está mi punto 3 con relación a los otros puntos? Entonces, ¿cómo se relaciona este con este? ¿Cómo se relaciona este con este? Entonces sería
x menos x1 por x menos x2 sobre x3 menos x1 por x2, x3 menos x2. Y entonces reemplazaría esos pesos de la misma forma que lo hice para grado 2 y obtendría una ecuación de grado 2. Miren que estas son combinaciones, en el caso de grado 1 era una combinación lineal de rectas. En el caso del grado 2 era una combinación lineal de curvas de grado 2. ¿Por qué? Porque este producto de arriba, en cada uno de los pesos, me va a dar un polinomio de grado 2. Si paso al grado 3, será combinación lineal de pesos de grado 3. Si paso a grado 4, combinación lineal de funciones de grado 4. Entonces, eso es lo que está tratando de hacer esta función. Este tipo de polinomio de Lagrange es muy sensible porque se convierte en un problema muy mal condicionado. Porque mire que yo acá tengo un producto de restas, tengo unas divisiones, y eso hace que el problema sea aún más sensible a esos cambios de condición. O sea, a que si tengo muchos puntos, ya, si tengo un puntico que tiene una diferencia muy pequeñita, digamos me da 0.0004, entonces ahí eso me va a afectar la división porque me va a dar algo inmenso y pues me va a afectar la suma, ¿cierto? Entonces, eso lo debemos tener en cuenta. Este tipo de polinomios es muy usado cuando yo tengo elementos que son abstractos. Por ejemplo, cuando ustedes están en elementos finitos, realmente esos métodos, esas discretizaciones que ustedes hacen del sólido, de los elementos lineales, todas esas discretizaciones realmente son discretizaciones abstractas, porque ustedes están pasando de unas coordenadas globales, que usted tiene, no sé, los 5 metros, los 4 metros, a unas coordenadas locales, que son las divisiones de cada uno de esos elementos finitos, ¿cierto? Entonces, ahí lo que más van a usar son estos dos tipos de polinomio, a lo sumo uno de grado 3. Y entonces, para esto también hay otras funciones de Lovato, bueno, un montón, pero estas son las más fáciles de calcular computacionalmente. Las otras son un poquito más complicadas de calcular. Recuerden que los métodos, los elementos finitos, si bien se están usando ahora, estos realmente surgieron cuando no se tenían esos computadores tan potentes que tenemos ahora, que usted le puede meter casi cualquier cosa y se la soluciona. Antes no era así, entonces a ellos les tocaba mirar qué método era mejor con hacer la menor cantidad de cálculos posibles. Entonces, por eso es que antes ustedes ven, por lo menos ustedes ven un libro antiguo y entonces ellos les van a hablar mucho de la interpolación de Newton, nunca les van a hablar de la matriz de Vandermonde, o si se las hablan pues es por encimita, pero ahora digamos con el libro que nosotros estamos manejando, sí se habla de la matriz de Vandermonde porque nosotros tenemos los computadores pues para solucionar esas matrices. Nos hablan de la interpolación de Newton y nos hablan de la interpolación de Lagrange. ¿Por qué? Porque tenemos los medios para calcularlo. ¿Cuál es el problema de esto? Recuerden que si yo uso un polinomio de grado 5, un polinomio de grado 6, recuerden que estos polinomios, al ser una combinación lineal, puede que aquí se me acrecente el fenómeno de oscilaciones. Entonces, al acrecentarse ese fenómeno de oscilaciones, pues voy a tener problemas al aproximar el polinomio. Ahorita ya les muestro cómo es ese problema de oscilaciones, que eso realmente se ve mucho. Y por eso es que uno dice, no, pues si yo tengo un computador que me hace eso, porque yo no uso elementos finitos que tengan 9, 10 puntos dentro del elemento finito. Es precisamente por eso. A veces menos es más. Obviamente, digamos en los esfuerzos, no van a poder usar polinomios interpoladores lineales porque la naturaleza de los esfuerzos es cuadrática, ¿cierto? Generalmente son funciones cuadráticas. Entonces, hay uno de grado 2 o uno de grado 3 se ajusta perfecto. Pero ustedes, pues es muy raro que ustedes vean, no sé, un elemento, para los que dan elementos finitos me entienden, y para los que no, ya están como aproximándose un poquito a ese comportamiento.
Digamos, yo tengo un sólido grandotote, ¿cierto? Digamos, este es mi sólido y yo decido dividirlo en unos elementos que son muy chiquitos. Por eso se llaman elementos finitos. Entonces yo extraigo uno de esos elementos y eso es un elemento cuadrado, ¿cierto? Digamos que es un elemento cuadrado, el más sencillo. Y entonces uno a veces para interpolar la geometría, la distribución de esfuerzo, yo qué sé, entonces uno a veces usa puntos. Entonces puede que ustedes usen 4 puntos acá, ¿cierto? O puede que ustedes le metan unos punticos acá, ¿cierto? Pero miren que por lo menos aquí ya hay un polinomio de grado 2. Y puede que alguna vez metan un punto por acá. Esperen que se me perdió el... No lo veo el puntero. Ay, como está tan clarito, no lo veo. Ay, no, mejor uso otro color. Y voy a usar este. Este sí lo veo. Y de pronto usen otro punto por acá. Otro punto, pero ya que esto lo llenen de puntos, eso es muy raro que lo hagan. Eso es... En los libros de elementos finitos es muy raro que aparezca eso. ¿Por qué? Por ese fenómeno de oscilaciones. Pueden que ustedes estén aproximando un polinomio que esté pasando por acá. Tienen un montón de puntos. Y entonces ustedes hacen el polinomio, ¿cierto? Pero resulta que, digamos, ese polinomio no tenía ese comportamiento, sino que tenía que se iba por acá, y se iba por acá, y se iba por acá. ¿Cierto? O puede que se les vaya por arriba, entonces realmente no hace una buena interpolación. Entonces muchas veces menos es más. Y ustedes lo van a ver a lo largo de los métodos numéricos, que uno no busca que el método numérico sea como que use un montón de cosas, no. Uno busca es que sea lo más exacto y lo más preciso posible. Eso pues ya lo vimos al inicio de la clase. X1 es X2 y donde es X1, espérame, en la fórmula para grado 1. Ah, espérame, yo me vuelvo acá. ¿Acá? Ah, sí, aquí es X2. Ay, disculpe. Aquí es por la carrera, pues por uno va escribiendo, entonces uno pierde. Ah, esperen aquí. Laser. Aquí, ¿cierto? Aquí es el error. X2 y X1. ¿Cierto que era ahí? Sí, profe. El error. Bueno, entonces así serían los polinomios de Lagrange. Entonces, miren que nosotros eso lo podemos generalizar, porque realmente es un procedimiento como que es el mismo procedimiento en todos. Si tengo un polinomio de grado 3, pues esto se va a agrandar a un polinomio de grado 3 y va a ser una suma de grado 3, ¿cierto? Entonces, sin pérdida de generalidad, entonces nosotros podríamos decir que ese polinomio es igual a la suma de unos pesos en i por unas funciones, ¿cierto? Por las funciones de cada punto en i. Esto desde i igual a 1 hasta n. Miren que aquí tengo el n, donde n es el número de puntos. N es el número de puntos. Y entonces, para la fórmula de estos pesos, pues es una productoria. La productoria es parecida a la sumatoria, solo que en vez de sumas son productos. Entonces, en este caso, nosotros decimos que en donde L sub i es igual a la productoria hasta n de j igual a 1, donde j distinto de i, entonces, ese j distinto de i se puede ver. Mire que aquí no tenemos subíndices iguales. ¿Por qué no tenemos subíndices iguales? Porque x1 menos x1, ¿cuánto me daría? 0. Y si yo hago una división entre 0, pues es indeterminada, ¿cierto? Entonces, en este caso, j distinto de i de x menos xj sobre xi menos xj. Ya van a ver cómo aplicar eso, aunque pues en mi caso yo prefiero como saber la relación de un punto con el otro punto. Me parece que es como más fácil de aplicar en ese sentido. Entonces, vamos a ver
un ejercicio. Ese ejercicio es un poquito extenso, entonces yo me voy a saltar algunas operaciones, pero ustedes las pueden comprobar ¿en el qué? Pues cuando ustedes estén resolviendo de nuevo el ejercicio. Entonces vamos a hacer un ejemplo. La ventaja de esto es que estos no son métodos iterativos. Mire que en ninguna parte tengo métodos iterativos y eso es buenísimo. Entonces, en el sentido de que pues no, pues yo no tengo que definir cuál es el grado del error que quiero tener, número de iteraciones, no. Entonces, ajustar un polinomio de grado 4. A los puntos de la tabla. Si yo necesito un polinomio de grado 4, ¿cuántos puntos necesito? 5. 5 puntos, ¿cierto? Entonces ya sabemos cuántos puntos necesito. Y entonces X y F de X. Entonces sería 1, 0.1411, 1.3, menos 0.6878, 1.6, y entonces este valor será menos 0.9962, 1.9, menos 0.5507 y 2.2, 0.3115. Listo. Entonces, hacemos aquí la linecita. A ver si no me sale, después se puso maraquero. Sí. Entonces ahí tenemos nuestra nube de puntos, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que saber es pues el polinomio, de qué grado es el polinomio. Ya sabemos que es un polinomio de grado 4, ¿cierto? Entonces, primero es un polinomio de grado 4. Listo. Ahora, la siguiente parte es crear los pesos. Crear los pesos. Entonces, vamos a crear el primer peso. Entonces, vamos a dibujar aquí como la nubecita de puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Yo no sé cómo son, pero entonces yo voy a usar esta nube de puntos como para explicarles más o menos cómo es que se crean los pesos. Entonces, el primer peso son todos los puntos relacionados con ese peso. Listo. Entonces ya sé que ese peso es una función de grado 4. Entonces sería L1, que es el primer peso, entonces sería igual a X menos X2 a X menos X3, X menos X4 y X menos X5. Perdón. Y entonces después hallo como las distancias de mi primer punto a cada uno de los puntos. Entonces sería X1 menos X2 por X1 menos X3 por X1 menos X4, X1 menos X5. ¿Esto a qué sería igual? A X menos 1.3 por X menos 1.6, X menos 1.9, X menos 2.2. Listo. Y entonces aquí llegamos, ¿y cuál es X1? 1, ¿cierto? 1 menos 1.3, 1 menos 1.6, 1 menos 1.9 y 1 menos 2.2. Y entonces aquí les va a resultar un polinomio. ¿Cuál? El que sea. Eso sí se los dejo para que ustedes lo hagan. ¿Listo? El L2 es algo parecido. Entonces, en vez de mirar los puntos con relación al primer punto, lo que hago es mirar todos los puntos con relación al punto 2.
Entonces lo voy así. Entonces esto que es igual, sería igual a x menos x1, porque miren, el x1 se relaciona con x2, ¿cierto? X menos x3, x menos x4 y x menos x5, ¿cierto? Y todo esto sobre, ¿cuál es el x2? Porque vamos a mirar las distancias de x2 con respecto a las otras. Entonces sería, x2 en este caso es 1.3, entonces 1.3 menos 1, 1.3 menos 1.6, 1.3 menos 1.9 y 1.3 menos 2.2. ¿Cierto? Entonces esto es igual a x menos 1.0, ¿cierto? Que es 1. X menos 1.6, x menos 1.9 y x menos 2.2. Sobre 1.3 menos 1 por 1.3 menos 1.6 por 1.3 menos 1.9 por 1.3 menos 2.2. Miren que el numerador es muy parecido al denominador. Y eso les puede ayudar a ustedes como, les ayuda un poquito a construir como los polinomios. Y eso realmente es muy, muy útil. Entonces ya van a dar como. L3, pues ya lo están viendo. Entonces L3 es igual a x menos x1, x menos x2, x menos x4 y x menos x5. Entonces, ¿cuál es el x3? Ay, ¿qué hice yo? Ya. ¿Cuál es el 3? Entonces sería 1.6 menos 1 por 1. Esperen, disculpen acá. Mejor lo copio. Mejor lo copio. Entonces sería x3 menos x1 por x3 menos x2 por x3 menos x4, x4 por x4, perdón, x3 menos x5. Para borrar. X3 menos x5. Entonces esto que me da igual a x menos 1, x menos 1.3, x menos 1.9, sí. Y x menos 2.2. Y acá ya vamos con 1.6 menos 1, 1.6 menos 1.3, 1.6 menos 1.9, 1.6 menos 2.2. ¿Listo? Y esperen un momento, por favor. Yo creo aquí otras diapositivas. Mantener. Y vamos acá. Y entonces vamos a crear a L4 y a L5. Y miren que es como todo el tiempo el mismo procedimiento. Entonces, L4 es igual a x1, a x menos x1 por x menos x2 por x menos x3 por x menos x5. Sobre, pues, la resta con los que faltan. Entonces, x4 menos x1, x4 menos x2, x4 menos x3 y x4 menos x5. Entonces, en este caso, ¿cómo sería? Sería entonces x menos 1, x menos 1.3, x menos 1.6, x menos 2.2. Y acá sería 1.9
menos 1, 1.9 menos 1.3, 1.9 menos 1.6 y 1.9 menos 2.2. Y finalmente L5, que sería el punto 5 relacionado con nosotros. Entonces sería x menos x1 por x menos x2, x menos x3, x menos x4, sobre x5 menos x1, x5 menos x2, x5 menos x3 y x5 menos x4. ¿Listo? Y esto que es igual, esto es igual a x menos 1, x menos 1.3, x menos 1.6, x menos 1.9. Y esto sobre 2.2 menos 1, 2.2 menos 2, 2.2 menos 3. Ay, no, pero disculpen. Este es 1, este es 1.3, este es 1.6 y 2.2 menos 1.9. Entonces, ahí ya hicimos el segundo paso. Lo siguiente que sigue, tercero, el tercer paso, es crear el polinomio interpolador. Crear el polinomio interpolador. Entonces, en este caso, ¿cómo es el polinomio interpolador? Entonces sería f es igual a la sumatoria sobre el número de puntos de LI por f de que sub i. ¿Cómo quedaría en este caso? Entonces, f es igual al L1 por, ¿cuánto es f de x1? Entonces sería f de x1 más L2 por f de x2 más L3 por f de x3 más L4 por f de x4 más L5 por f de x5. Listo. Entonces, en este caso quedaría L1 por f de x1. En este caso, f de x1 es 0.1411. Más L2 por menos 0.6878. Más, bueno, más bien menos. Esperen. ¿Qué pasó? ¿Alguien alzó la manito? O no, en el chat no han escrito nada. ¿Alguien alzó la manito? ¿No? No, profe. ¿No? Ah, no. Entonces me está llegando un mensaje a mí. Entonces, en este caso, más f, ¿dónde es que íbamos acá? Más L3 por f de x3, que sería menos 0.9962 más L4, que es menos 0.5507, más L5, que es 0.3115. Estos valores, recuerden que son los Fs de cada uno de los puntos. Aquí nos devolvemos. Son estos Fs. ¿Listo? De cada uno de esos puntos. Solo que pues así no, pues como tenemos el tablero, pues no se puede ver como muy claro, ¿cierto? Por lo que estamos pasando por la página. Y resolviendo, eso les queda a ustedes de ejercicio, pues porque no vayamos a sacar los polinomios. Pero resolviendo, entonces, resolviendo, se tiene que f es igual a menos 2.929 x a la 4 más 18.425 x a la 3 menos 39.002 por x a la 2 más 31.500
547 por X menos 7.899. Entonces, miren que para 5 puntos obtuve un polinomio de grado 4. Eso ustedes lo pueden comprobar haciendo las operaciones. ¿Listo? Y así es que se obtiene un polinomio por el polinomio de Lagrange. Entonces, para ver ya pues como los dos últimos temitas, que es oscilaciones y extrapolación. Entonces, en la extrapolación es que yo tengo una función, ¿cierto? Que me interpola un número de puntos. De este punto y este punto y este punto. Resulta que yo la función que hallo es únicamente para este intervalo y solamente me va a interpolar ese intervalo. Pero si yo necesito un punto por acá o un punto por acá, yo realmente no sé cuál va a ser el comportamiento de mi función. Yo no sé si la función puede pegar para acá o la función puede pegar para acá. O sea, realmente me es incierto cómo se va a comportar la función, porque puede que la función siga así derechita. Entonces, si yo hallo y el punto me va por acá, pero realmente el punto debería dar por acá, o si el punto debería dar por acá, no es prudente usar extrapolaciones. La extrapolación es un terreno muy delicado que uno no debería pisar. O sea, yo les recomiendo no pisen la extrapolación, más bien saquen otro punto por acá y ahí podrían interpolar, digámoslo así, de una forma más acertada el comportamiento de ese punto. ¿Listo? Entonces, en ese caso, pues yo les recomiendo eso. Y entonces, vamos a ver la extrapolación. Vamos a ver la extrapolación. En ese caso, la extrapolación se muestra directamente con un fenómeno que se llama el fenómeno de Runge. Es un fenómeno que en métodos numéricos es muy común porque pasa mucho realmente. Entonces les voy a compartir una pestaña que es este fenómeno. Entonces, realmente cuando nosotros estamos hablando del fenómeno de Runge, lo que nos pasa es que si nosotros usamos, entre más alto sea el grado del polinomio que nosotros usemos para interpolar, pues es más fácil que aparezcan esas curvas. Entonces, por ejemplo, no, aquí se ve mejor. Entonces resulta que el comportamiento real de esos puntos es así. Es así, ¿cierto? Formando como una campana. Pero puede que si ustedes, ¿cuántos puntos hay aquí? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, hay 11 puntos. O sea que yo voy a necesitar un polinomio de grado, ¿de qué? De grado 9, ¿cierto? Tengo 10 puntos, necesito uno de grado 9. ¿Cuál es el problema acá? Que realmente no me va a aparecer esta curva suavecita. Me van a aparecer son estas curvas enormes que realmente no describen el comportamiento. Y miren que se ajustan a todos los puntos. O sea que realmente es un polinomio ajustado, pero realmente interpola el comportamiento. Yo creería que no, ¿cierto? Lo mismo pasa en muchas funciones, dependiendo del grado del polinomio que yo use. Para esto pasa sobre todo cuando los puntos están muy cercanos a ser equidistantes. ¿Cómo han hecho para tratar de resolver este problema de oscilación? Usar otro tipo de interpolaciones, no usar el polinomio de Lagrange o el polinomio de Newton, sino usar uno más complejo, digamos Chebyshev o cosas así. Entonces, pero pues esos como no se usan casi en ingeniería civil, pues no sé, esos son más que todo como para ya la parte matemática y todo eso. Pero entonces en eso consiste el fenómeno de oscilaciones. Entre más alto sea el grado del polinomio, mayor va a ser esa oscilación. Entonces, eso lo debemos tener en cuenta nosotros
para cuando nosotros vamos a hallar pues el polinomio interpolador. Que muchas veces, ustedes a veces les dan 1 millón de datos, no sé, les dan 10 datos, pero puede que con 7, un polinomio de grado 7 se ajusten súper bien. Y ustedes seleccionan los puntos y les queda un polinomio que les describe muy bien el comportamiento de ese sistema. Listo. ¿Hay alguna duda hasta acá? Bueno, como que no hay ninguna duda, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar por último. Yo les voy a mandar esta presentación, ¿listo? Porque yo sé que ahorita están pendientes del otro parcial, entonces para que después la puedan mirar. Clase 08 2021. Y entonces voy a ver si la encuentro. ¿Dónde es que está? Factorización PA igual a LU. Entonces, vamos a repasar un poquito de qué trata esa oscilación PA igual a LU. Pues más como un repaso. Ay, se me bloqueó eso, no puede ser posible. Ya. Vamos a mirar esta, pues dale como una repasadita, ¿cierto? Entonces, en ese caso, lo que nosotros hacemos es, esto es PA igual a LU, entonces, usando la primera columna, se cambia. Recuerden que cuando uno está resolviendo PA igual a LU, entonces, generalmente a uno le piden hallar la descomposición, ¿cierto? Entonces, en este caso, ya les voy a admitir. Entonces, ya les voy a compartir pantalla. Una ventana aquí. Entonces, recuerden que había una descomposición gaussiana, que era Gauss con pivote, Gauss ingenuo, que está la descomposición LU y la descomposición con pivoteo, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos al principio es, en este caso, como ya vamos a empezar a hallar PA igual a LU, entonces, en ese caso empezamos a hacer, recuerden que en el fondo LU es un proceso netamente gaussiano, ¿cierto? Puede ser Gauss ingenuo en el caso de A igual a LU o Gauss con pivote en el caso de PA igual a LU. Entonces, en este caso, lo que nosotros hacemos es cambiar el orden de las filas. Nosotros siempre lo estamos cambiando. ¿Eso qué quiere decir? Que eventualmente el vector B también va a cambiar su composición de las filas, ¿cierto? Entonces, en este caso, hacemos el mismo criterio que tenemos para Gauss con pivote. ¿Eso qué quiere decir? Seleccionamos la que tenga el mayor valor absoluto y cambiamos la fila con la primera. Entonces aquí seleccionamos la que tenga mayor valor absoluto, que en este caso es 3, y la cambiamos con la primera fila. Toda esta fila 3 la cambiamos con la fila 1. Y entonces ahí mismo creamos la matriz de permutación. Entonces pasamos la tercera fila a la posición de la primera y viceversa. Entonces, siempre que modificamos a A, de una vez estamos modificando a P, siempre. Entonces, en este caso, lo que hacemos es hallar primero, modificar la fila F2 a partir de F1, ¿cierto? Entonces, empleando Gauss, vamos a hallar a 2,1 sobre 1,1, que sería pues menos un tercio. Hacemos la operación clásica que nosotros conocemos de LU, perdón, de Gauss, que nosotros multiplicamos por F1 y después restamos las dos filas. Recuerden que este F1 es el que me construye la matriz inferior, la L. Entonces, en este caso,
Por eso es que es mejor que sí calculen esa F1 de una vez para que no les toque calcularla después. Como en esta última fila pues el término era 0, entonces no había necesidad de hacer eso. Y en esta parte pues ya tenemos, porque aquí no continuamos trabajando en eso, porque nosotros aquí ya teníamos que el segundo término también era 0, o sea que en últimas ya teníamos la matriz triangular. Entonces solamente teníamos a A, a P, y entonces ya tendríamos a L, que este sería F1, este sería F2 y este sería F3. Y entonces pues nos quedaría este P, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo comprobaríamos? Multiplicar a PA, que P no se nos modificó, salvo únicamente en un paso. Entonces multiplicamos a P por la matriz A inicial y eso nos tiene que dar el mismo resultado que el producto de L por U. Y asimismo, pues hacemos en los otros ejercicios. Creo que estas diapositivas están en la carpeta. Sin embargo, voy a revisar a ver si están listos. Denme un momentico, denme un minutico, por favor. Bueno, cuando yo voy a recuerden que LU, primero uno trabaja con la matriz L por Y igual a B, ¿cierto? Eso se me olvidó explicarles. Entonces, el ejercicio ya sería L por Y igual a P por B. A P por B. Listo. Para que no se les vaya a olvidar. Entonces, venga, yo se los escribo acá en el chat. Entonces, ya uno, recuerden que en el Gauss normal o en el LU normal, sería, entonces, el primero nosotros calculamos a L por Y igual a B, empleando sustitución hacia adelante. Después del igual, sí, es el vector de constantes. Y después resolvíamos a U por X igual a Y, ¿cierto? Que eso era... no, es que yo les estoy escribiendo en el chat, ya se los voy a compartir. Empleando sustitución hacia atrás. Hacia atrás. Listo. Este era lo que nosotros conocíamos como LU. O sea, A igual a LU. Pero entonces, cuando nosotros tenemos LU con pivote, lo que nosotros hacemos es 1, pues sería LY igual a P por B, porque por alguna parte la tenemos que meter, ¿cierto? Empleando sustitución hacia adelante, y entonces después aparece UX igual a Y, en este caso, y entonces ahí ya emplearíamos la sustitución hacia atrás. ¿Listo? Entonces, nos quedaría, yo escribo sustitución hacia atrás. Todos lo deben tener en cuenta. Esa es como la diferencia entre esos dos. ¿Listo? Entonces, entonces, de todas maneras, esos pasos también están descritos. Les voy a compartir pantalla en la página, una ventana, en la página, en la sección 10.2.1. Entonces, recuerden que yo en vez de D hablo de una Y, pero pues es lo mismo. Y entonces primero hayan a LD igual a P por B y después hayan a U por X igual por D. Y eso pues sería el único cambio con pivote. ¿Listo? Entonces yo esta clase se las voy a subir más tardecito porque pues les resolví dudas del correspondientes al taller y de una vez pues nosotros terminamos tema de interpolación. Espero, hoy es martes, recuerden que el jueves es el parcial, el examen, y recuerden que también es el taller.
Y además que el jueves les estaré subiendo de una vez el taller número 2, el taller número 3, listo, para que lo tengan presente y ya tienen acá elementos para resolver la tercera parte del taller, listo. Entonces, si no hay dudas, entonces nos vemos entonces el día jueves y que pasen una muy buena tarde, que estén muy bien. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe, hasta luego. Bueno, Gracias, hasta luego. profe. Bueno. Gracias. No, P es la matriz de permutación y ella varía dependiendo de los cambios de filas que yo haga en el pivoteo. Si yo cambio la fila 1 con la fila 3, cambia esa posición. Después si la vuelvo a cambiar, vuelve a cambiar todo el tiempo esa matriz está cambiando. O sea, ella cambia en cada uno de los pasos. Puede que no cambie porque yo no necesito cambiar filas, entonces en ese paso no se modifica. Pero siempre que haya cambio de fila se va a modificar P. ¿Por qué? Porque es una matriz de permutación, es decir, permuta la posición de todas las filas. ¿Listo? Profe, qué pena, en ese caso la matriz L también cambiaría en algún momento. L no cambia. L no cambia porque recuerde que cada uno de los elementos surge después de yo haber cambiado las filas. O sea, siempre la F1 va a ser en esa posición, F2 va a ser en esa posición, porque ya va a ser con respecto a qué elemento yo estoy modificando. Si estoy modificando el elemento A21, el elemento A31, el elemento A23, así sucesivamente. Es El que me vector parece B que cambia, pero yo lo cambio a través de este producto, del producto B por P. El cambia es con este, porque recuerden que yo primero para hacer LU, yo primero tengo que hacer la factorización LU. Yo cuando uso la factorización LU, en ningún momento meto al vector B. Mire que en los ejercicios que hicimos, yo lo que realmente hacía era esto, ¿cierto? Es que no encuentro el otro archivo, pero realmente ustedes primero hacen A, siempre hacen primero la factorización LU y luego proceden a hacer estos dos procedimientos, siempre que hagan LU, siempre, siempre. Por ejemplo, esperen, yo miro a ver si aquí tengo la clase LU. Esperen, aquí la tengo, aquí la tengo. Entonces, miren, por ejemplo, que, sí, ahí la están viendo. Entonces, miren en LU, que aquí está un sistema, entonces, yo siempre lo que hago es modificar a A. ¿Por qué? Porque yo necesito hallar a L y a U. Yo no modifico a B en ese momento. En ningún momento toco a B. Yo solo modifico a través de la matriz L, de las matrices L y U. Entonces crean las matrices L y U, donde L es la inferior, U es la superior. Y entonces ya a través de estas operaciones sí involucro a B en el cálculo de las incógnitas. Pero yo al principio yo no toco para nada ese vector B. Ya después ese vector B viene a ser modificado por la matriz P, pero eso ya es en un punto posterior, cuando yo ya voy a hacer la sustitución. Hacia adelante, ¿listo? es que pues a mí me quedó una duda pues con respecto a la PA igual a LU, es que al final de la explicación pues de ese método hace un intercambio de filas sí, como en el procedimiento con respecto a la matriz L. En la Eso, matriz, esperen, yo miro a ver. Porque nosotros acá realmente nosotros no hicimos ningún intercambio. Sí, aquí sí hicimos el intercambio. Sino que, Sí, profe, ahí no. es por lo que hay dos ceros, entonces por eso ahí no se nota. Sí, es que aquí hay 2-0, entonces no se nota. Pero sí, disculpen, entonces, qué pena en ese caso. Listo. No, sí, ahí sí cambian entonces. Ay. Pero la matriz L sí cambia, profe. Sí, la matriz L sí cambia, por También. lo que yo cambié las filas. Por lo que cambié fila 2 con fila 3. Pero entonces aplicando el pivote parcial, B tampoco se debería afectar así uno mueva filas al principio de nada. ¿Sirve no? Pero es que yo no lo modifico en la descomposición LA.
LU. Yo lo modifico es cuando, si a mí me piden ya solucionar el sistema de ecuaciones, porque él sí se debe modificar, porque recuerden que ustedes aquí hicieron unos cambios de fila. Aquí, esperen, yo me devuelvo. Y que cada fila realmente corresponde a una ecuación. Entonces, si yo cambio la posición de una ecuación, tengo que cambiar obligatoriamente su constante, porque si no ya estaría hablando de otro sistema de ecuaciones. Por eso es que surge este PA, este LD igual a P por B. Por eso es que surge este segundo término. Porque realmente yo sí lo tengo que modificar. Porque si ustedes tienen una fila, una ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3, ¿cierto? Entonces ustedes cambian la ecuación 1 con la ecuación 3 de posición, ¿cierto? Pero si ustedes no cambian sus constantes, es decir, el vector B, realmente ya están construyendo otro sistema de ecuaciones. Ustedes ya no están igualando. Por eso es que siempre está esta operación P por B, porque en la descomposición LU yo nunca toco a B para nada. Lo que yo hago es tocarlo cuando ya voy a iniciar la sustitución hacia adelante. Ahí sí lo toco. Y lo toco a través de la matriz de permutación. Por eso es que ustedes tienen que considerar la matriz de permutación P. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Sí, listo. Pero Es B cierto. no se modifica en el primer paso, no, porque el primer paso es la descomposición de A en dos matrices, L y U. Y ya el resto sí lo modifica. ¿Alguien iba a hablar? No, listo, profe, perfecto, muchas gracias. Sí, bueno, listo. Entonces, de todas maneras, si tienen alguna duda, entonces me escriben, listo.